platinoma, que debe ser cirugía en la mayoría de casos, si es que hay compromiso del quiasma óptico. Si no hay compromiso del quiasma óptico, daré cabergolina, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que están con prolactinas por las nubes y están con cabergolina, están pasando los años y el tumor no está creciendo porque no compro las campimetrías, me salen todas normales. Prefiero mil veces eso a que te abran la cabeza para que te hagan la pituitaria y cuando te hagan la pituitaria y ya no vas a poder tener tus hijos porque te sacaron la pituitaria y de repente por ahí te dañan la vía óptica y te fregaste. Entonces la cirugía se reserva para esos casos donde ya la vía óptica se encuentra dañada, para esos casos pequeños. Si es que hay hipotiroidismo, trata la causa de fondo. Y como les contaba, si es que hay una paciente que busca el embarazo y tiene prolactina alta, tú le das cabergolina, va cayendo la prolactina, se reanudan los pulsos del GnRH, se reanuda la secreción de PSH-LH, se reanuda la función ovárica y cuando se reanuda la función ovárica, la paciente puede embarazarse. Cuando se embaraza, hay que suspender la cabergolina, porque ese medicamento no se ha probado en gestantes, no se sabe el efecto que puede tener con el bebé. Se suspende la cabergolina sin importar qué tanto se dispare la prolactina, porque se va a disparar durante el embarazo. En el embarazo la prolactina sube por el aumento de los estrógenos placentarios y esto va a hacer que la prolactina se eleve más y se eleve. Pero normalmente ocurre eso, que la prolactina se eleva y se eleva y se eleva al momento que viene el embarazo, al punto que cuando está cerca el parto, ya incluso sin que nazca el bebé, ya hay secreción de leche, la mama ha crecido bastante. Eso es típico del embarazo, ¿no? Entonces recuerden eso. Viene el embarazo, se suspende la medicación. Se suspende la medicación. Y se reanuda cuando el niño tiene 6 meses para garantizar que el niño pueda tener su alimentación. Su alimentación. En raros casos se persiste con la medicación. Yo una paciente que tenía ya cierto compromiso en la resonancia del quiasma, que ella decía que veía bien, y sabíamos que estaba con 7.000 de prolactina, y sabíamos que si ya estaba embarazada y se seguía la medida del embarazo sin usar la cabergolina, iba a haber daño del quiasma óptico. En un caso así, continuamos con la cabergolina. No hay ningún reporte de uso de cabergolina asociado a problemas en el embarazo o problemas con el bebé usando cabergolina. No hay ningún estudio que diga algo anormal. Pero a pesar de eso, no hay todavía, estamos en la época de la medicina basada en evidencia, y a veces me pregunto si es bueno o no, no hay una evidencia que diga este fármaco es seguro en el embarazo. Entonces se suspende. Eso es respecto a prolactina. Ya respecto a prolactina. Eh, el segundo tumor funcional más frecuente es el somatotropinoma. El somatotropinoma es un tumor que produce hormona de crecimiento. Es un tumor acidófilo. Es un tumor que crece de células acidófilas, crece a partir de los somatotropos. Por eso se llama somatotropinoma. Bota hormona de crecimiento. Y si el tumor aparece antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, aparece lo que se llama gigantismo. Porque como están abiertos los cartílagos de crecimiento, la talla es la que empieza a subir. Pero si el tumor aparece después de que se han cerrado los cartílagos de crecimiento, aparece esta enfermedad, acromegalia. Donde el hueso crece, pero ya no crece linealmente, va a crecer a lo ancho. Y aparecen los signos típicos que uno conoce de la acromegalia. De las primeras cosas que yo vi en medicina fue acromegalia. Cuando estaba en primaria y vi un libro de medicina, uy, así va a decir acromegalia, ¿cómo te deforma? Lo que es Shrek, Shrek es un acromegálico, igualito, igualito. Sin las orejas, por supuesto. No vayan a pensar que las orejas son así, los acromegálicos, no es así. Pero la cara de Shrek es igualito a acromegálico. Habitualmente son tumores grandes, porque cuando el tumor empieza a aparecer y aumenta la hormona de crecimiento, y son tumores pequeños, pues casi no hay clínica, son tumores que tienden a crecer rápido, y cuando tú ya los encuentras, porque ya hay clínica, son tumores grandes, casi todos macroadenomas, macrosomatotropinomas, sería el término correcto. Recuerden, es un somatotropinoma, la acromegalia es la consecuencia, el gigantismo es la consecuencia. Hace un tiempo vivía acá en el Perú un tipo que se llamaba Margarito de Machaguay, no sé si lo han escuchado. Margarito tenía gigantismo acromegalia porque tiene un tumor que le hizo crecer, el pata pesaba, tallaba más de 2 metros, 2 metros 40, tallaba, o 2 metros 10, y el tumor siguió después e hizo acromegalia.
El pobre Margarito había que operar el tumor, lo operaron y no hubo una buena respuesta, seguía con la enfermedad, creo que ya falleció, ese pobre hombre. Acromegalia es una enfermedad bien jodida, pero yo no estoy grabando, usted ahí te va a preguntar, no estoy grabando. Vamos a poner grave, grave. Vamos a ver grabación. Grabación que nunca leen tampoco, ¿eh? Ni siquiera se pasa. Ya, iniciar grabación. ¿Ven que yo me acuerdo y ustedes no se acuerdan? Ya. Son tumores grandes entonces. Hay acromegalia, puede haber gigantismo o puede haber los dos, gigantismo o acromegalia. Gigantismo o acromegalia. Ya. Lamentablemente llegamos tarde al diagnóstico. Digamos, cuando ya hay deformidades óseas. Esa es más o menos la diferencia entre una mano normal y una mano acromegálica. Lo ancho. No crecen, la longitud crecen lo ancho. Y aparece una mano como lo está viendo. Ojo, y esto pasa también en los pies. Esto pasa también en las junturas, a nivel de las rodillas, tobillos, es ahí donde más pasa. Pasa en la mandíbula, pasa en el arco superciliar, ¿no? Y aparecen los signos clásicos de acromegalia. Una forma, si quieres ser acucioso, porque llegar a este diagnóstico, ya, pues, ¿esto quién lo diagnostica? Vamos, esto lo diagnostica cualquiera, pues, hasta un estudiante de Derecho me diagnostica acromegalia, pues, ¿no es verdad? El médico debe diagnosticarla mucho antes. Y es difícil porque la enfermedad es bastante insidiosa. Una forma de saber, de poder hacer un diagnóstico más o menos temprano. A ver, las chicas, ¿ah? Les gusta usar anillos. A los varones no nos gusta usar anillos. Y a las chicas usan anillos hasta en los 5 dedos, 2 anillos en cada dedo. Les gusta a las chicas usar anillos. A los varones no, al menos a mí no me gusta usar anillo. Mi anillo de matrimonio no, me incomoda, fastidia, a los hombres nos fastidia. Hay algunos colegas que también se ponen el anillo, ahí se nota ahí, la opresión femenina detrás del matrimonio. En fin, yo no uso el anillo, no por eso soy menos casado. Pero a las chicas les gusta el anillo, pues ustedes en este momento les hago seguro que a muchos han dormido con el anillo puesto. Una pregunta, por ejemplo, es preguntarle a la paciente, oye, ¿y el anillo que tienes en tu dedo que antes tenías, por qué ya no lo tienes? Es que ya no me entra. Eso, por ejemplo, pasa a las chicas que engordan. Ya no me entra el anillo. Oye, puede ser acromegalia. Puede ser acromegalia. Porque la mano, excepto la obesidad, la mano no debería aumentar de grosor. Lo que no aumenta de grosor ni siquiera cuando eres obeso es el calzado, es el zapato. Pues normalmente cuando llegamos a los 18 años, nuestros, nuestra talla de calzado no debería subir. Si tú tienes una talla cuando llegaste al colegio, acabaste el colegio, estás en la universidad, una talla de calzado que es, no sé, 40, y estás acabando la universidad y tu talla ya no está en 40, está en 42, y aguanta, de repente es acromegalia. De repente es acromegalia. Porque lo normal es que todos, chicas, chicos, no aumentamos de talla de calzado una vez que terminó nuestro crecimiento. A esa talla llegamos y esa es nuestra talla final. Tallas 41, con 41 te mueres. Tallas, no sé, 36, con 36 te mueres. Tallas 38 y, oye, ahora tengo 42, carajo, pues es una acromegalia. Ese es un signo bien, bien, bien precoz para poder hacer el diagnóstico de acromegalia. Esta esta foto, a mí me gusta bastante la artesanía. La artesanía es arte, por si acaso. Es arte, chicos, es arte. Hagan esto ustedes a ver. Esto es muy difícil. Estas son esculturas de Edilberto Mérida, un escultor artesano cusqueño. Dejó esta escuela, ¿ah? Estas imágenes que ustedes lo habrán visto en Santo Antico y en Santo Antico ya el año pasado, en el Jardín de la Cerveza. Vayan, es una de las muestras más importantes de arte que hay en el Perú. Es arte al aire libre, las cosas preciosas, hermosas que uno encuentra en Santo Antico. Y vayan, van de viaje ahora que va a acabar la pandemia con la vacuna, ojalá que acabe pronto. Viajan, dejen a museos. Es bonito tomarte una foto en la playa. Playa, chicos, hay en todo sitio, playa en todo sitio.
Plazas hay en todo sitio. Museos, vaya siempre a los museos. Y en Cusco tenemos estas esculturas de Gilberto Mérida. Él creó estas imágenes con manos grandes, con rodillas anchas, con quijadas grandes, pómulos grandes. Edilberto Mérida, este maestro, se inspiró en los acromegálicos para poder hacer estas esculturas. Este Cristo, por ejemplo, que ven acá, está ahorita en el Museo de la Nación. Este Cristo, que tiene más o menos 50 centímetros, vale más que todo Collana junto, ya para que vean cuánto vale esta pieza de arte. Pero conózcanla para que sepan cómo es un acromegálico. Es un acromegálico más o menos así. Pies anchos porque empiezan a crecer, ¿m? Rodillas anchas, manos anchas, macrognatia porque crece la mandíbula. Crece la mandíbula, pero los dientes no crecen. Entonces, al crecer la mandíbula, los dientes se separan. Y ese signo se llama diastema. Son signos tardíos, lamentablemente. Aparece los pómulos que son más salientes o la nariz que se pone más crecida. Imaginen a Shrek. O crece, por ejemplo, el arco superciliar y aparece prominencia de este. Ya, así es un acromegálico. Hay una deformidad, entonces, en un paciente acromegálico. Esa deformidad es secuelar. Lamentablemente eso, por más que quites el tumor con todo éxito, esa deformidad persiste. Tu cara se daña y tu cara persiste así, deformada, ¿no? Bueno, sí, pues en realidad, ¿no? Tu cara sufre algunos cambios, esos cambios van a persistir. Eso es lo más llamativo del acromegalia, pero como les contaba, son signos tardíos, ¿no? Son signos tardíos. Eh, Hay criterios de actividad acromegálica. O si tú tienes un paciente que tiene acromegalia, ¿recuerdan ustedes que los tumores pituitarios pueden autolimitarse sufriendo un infarto? Pues eso también ocurre en la acromegalia. Lamentablemente esa evolución es bastante, no es habitual. Cuando esa complicación entre comillas aparece, se puede autolimitar la acromegalia. Si alguna vez les pregunta si una acromegalia se puede autolimitar, sí se puede autolimitar, aunque no es lo más común. No es lo más común, lamentablemente, ojalá fuera lo más común. Eh, Vamos a suponer que el tumor se autolimita. La deformidad facial, la deformidad de las rodillas, de las manos, de los pies, ¿desaparece? No va a desaparecer. Son secuelares, recuerda. El hueso que crece, que se deforma así, de que se quitas el tumor no va a regresar a su tamaño original, eso no va a ocurrir. Entonces, en un paciente que tiene una evolución de ese tipo, va a persistir con las características acromegálicas, pero en ese paciente hay que buscar lo que se llama criterios de actividad, que son simplemente datos clínicos que me indican que existe todavía aumento de hormona de crecimiento. Esos son los criterios de actividad. ¿Y cuáles son ellos? La hipercrimia, a ver, los chicos, los varones, tenemos la cara más grasa, más grasosa que las chicas, tenemos mucha secreción de glándula sebácea. Un acromegálico tiene mucha más secreción de glándula sebácea. Hipercrimia se llama eso. Mis pacientes acromegálicos que llegan al hospital regional vienen con, se han lavado la cara hace poquito y lo vuelven a venir con la cara grasosa, con la cara brillante, hipercrimia. Síndrome del túnel del carpo. Va a haber compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. ¿Por qué compresión? Porque las estructuras del túnel del carpo, no solamente huesos, ligamentos, tendones, qué sé yo, van a comprimir el nervio mediano y aparece el síndrome del túnel del carpo con el signo del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo sí es transitorio, a diferencia de la deformidad ósea que esa queda. El síndrome del túnel del carpo, cuando la acromegalia desaparece, si es que desaparece, también desaparece junto con la enfermedad. Artralgias, mialgias, lógico, se están deformando las articulaciones también, van a haber artralgias. Cuando aumenta la cantidad de hormona de crecimiento, quiere aumentar también la masa muscular, al final no aumenta y pueden haber mialgias. Lo que ocurre en los chicos que están creciendo. Un chico de 10 años, 15 años, 14 años, tiene artralgias, mialgias porque está aumentando la masa, está viendo ese crecimiento. Eso va con artralgias, mialgias. Puede haber hiperglicemia, de hecho es una causa muy frecuente de diabetes secundaria, y puede haber hipertensión. Ya, estos son los criterios mayores. Estos criterios mayores, basta que tú tengas uno y esa acromegalia es activa, o sea, existe aumento de hormona de crecimiento. Pero si para la acromegalia siempre hay aumento de hormona de crecimiento, si no, no habría una enfermedad. Sí, pero la deformidad facial, que es la forma como tú clásicamente diagnosticas tardíamente la enfermedad,
Eso no es un criterio de actividad. Tú puedes decir ahí acromegalia residual, pero quiero saber si todavía tiene un hormona de crecimiento. Y al endosarle, antes de endosarle, fíjate en criterios de actividad. Basta que tengas uno para que tú digas, este paciente tiene hormona de crecimiento alta. Ejemplo, tengo una paciente ahorita, la pobre está peleando por su vida, no sé qué va a hacer de ella, está con tumor pituitario, a un grupo le mostré el caso, grande, está con su acromegalia, la chica tiene 37 años, se ha hecho operar, le han sacado el tumor y de paso le han sacado parte de la vía óptica y la chica está viendo mal, casi no ve, y la diabetes, que es lo que fue una diabetes tremenda la que tenía, la sigue teniendo. Hay que usar un montón de insulina para ella. ¿Qué significa eso? Que no le han sacado todo el tumor, porque sigue aumentando su hormona de crecimiento. Entonces me diré, mi hermana, mire, pues yo sé que va a salir alta, y salió alta, y salió alta. ¿Mm? Criterios de actividad. Estos son los criterios menores. Hipercalciuria, galactorrea, recuerdan que la hormona de crecimiento es fan de la prolactina, van juntas a todo lado. Puede haber galactorrea en acromegálico, puede haber hipercalciuria en acromegálico. Hipercalciuria, ¿por qué? Por ese mayor recambio óseo que existe, justamente por el crecimiento óseo que va a haber, que se desencadena con esta. Acromegalia no es solamente tener la cara tosca, acromegalia no es solamente tener los brazos deformes, ojalá solamente. Qué lindo sería. Ojalá fuera solamente eso. Lamentablemente no es solamente eso. Acromegalia es una enfermedad, es un desastre de enfermedad. Es bien, bien fregada, bien fea. Acromegalia es esto, chicos, para que nunca se olviden. Acromegalia es un tumor grande, recuerda, es un tumor grande, que con mucha frecuencia puede comprometer vía óptica. Entonces, acromegalia significa tener en riesgo tu visión, estar ciego. Eso es acromegalia. Ya no es solo la carita tosca, ¿no? Ya no es solo la carita tosca. No. Acromegalia es esto. También va a crecer la cierta musculatura, como les contaba, por ejemplo, corazón. Y va a haber hipertensión, ¿recuerdan? Entonces, si crece músculo cardíaco por la hipertensión, puede haber pues, un infarto. Y con este infarto, el paciente se te muere, porque el corazón acromegálico es un corazón mucho más débil. Se te muere. Y encima que el acromegálico te puede hacer diabetes. ¿Mm? Y así diabetes porque la hormona de crecimiento es contrarreguladora, la hormona de crecimiento te aumenta la cantidad de glucosa en sangre y normalmente hay un equilibrio entre hormonas contrarreguladoras e insulina, pero si aumenta mucho la hormona de crecimiento, el equilibrio se rompe y aparece la diabetes. Una diabetes donde el paciente tiene que ser tratado con insulina, no hay otra alternativa. ¿Mm? Y te mueres. Un infarto. Pues no es solamente la carita tosca, la mano tosca, te mueres. Los pacientes con acromegalia tienen mucho más frecuencia de pólipos colónicos. Pólipos que se pueden transformar después en cáncer de colon. Estos pólipos necesitan, recuerden esto, estos pólipos necesitan ser extirpados. Y para eso el paciente acromegálico necesita una colonoscopía, cada cierto tiempo una colonoscopía, para que encontremos estos pólipos y podamos sacarlos. El paciente acromegálico aumenta de peso, entonces, pero yo les contaba, ¿no? Aumenta masa muscular, pero no aumenta como el peso. Al final el paciente se pone más débil. El acromegálico es más débil y por eso tiene que a veces caminar con un bastón o tiene que caminar apoyado a algo. Eso es acromegalia. Aparte que vas notando que cada vez tu cara se va deformando. Es un desastre. Aparte de la artralgia, de la mialgia, es una desgracia la enfermedad. Es una desgracia la enfermedad, lamentablemente. Entonces, la acromegalia puede significar muerte. Te puedes morir por acromegalia. Claro que sí te puedes morir. ¿Por qué? Por un infarto, por ejemplo. Infarto cerebral o infarto cardíaco. Un paciente con acromegalia te va a hacer problemas pulmonares crónicos. Crónicos. Y eso, aunado al problema cardiovascular, ahí tú tienes la combinación perfecta. O puede morir por cáncer de colon. Ese es un acromegálico. Entonces, dejen de pensar en el acromegálico como ese paciente que tiene la carita tosca y nada más. Ojalá solamente fuera eso. Ojalá solamente fuera eso. A ver, un momento muchachos, voy a registrar mi asistencia. Mm, ¿Y dónde es esto? No me olvidó. Ya. A ver.
El tema de hoy es acromegalia. Y ingresa en la actividad. Ya. Ajá. Entrada puntual. Ya. El paciente acromegálico muere más rápido. Muere más rápido. No sé si ustedes han visto, yo hace un tiempo no lo veo. Había un taxista que manejaba un Yaris rojo, Yaris, un carro Yaris, Yaris rojo, acromegálico. No sé si lo han visto. Paciente mío, se le sacó el tumor, lo mandamos a Lima y le sacaron muy bien el tumor y la hormona de crecimiento cayó. Ya no tenía pequeña, ya no tenía tumor de carpo, ya no tenía nada. Y podía ver bien, por eso podía manejar. Hace un tiempo que no lo veo. Espero que no sea lo que estoy pensando. Hace tiempo que no lo veo. Ya, ¿cómo acabó el diagnóstico de acromegalia? Le ves la cara y se acabó, pues, acromegalia. Le das hormona de crecimiento, se acabó, acromegalia. Es fácil el diagnóstico, mientras más tardía sea el diagnóstico. Es fácil. Lo que nos interesa a nosotros es hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Ya les he dicho, hasta un estudiante de derecho me diagnostica acromegalia. Eso es pues, sencillo, a un médico no le voy a pedir eso. A un médico le tengo que pedir algo mucho más precoz, precoz. Entonces, si tú tienes un paciente que parece que tiene acromegalia, está con la cara que está cambiando de repente, ¿ah? O la mano que va aumentando de tamaño, el calzado que está aumentando ¿qué se llama? La talla, oye, puede ser acromegalia, aunque no tenga rasgos faciales de acromegalia, aunque no tenga rasgos faciales de acromegalia, que el paciente tenga hipercrinia, que el paciente tenga por ahí hipertensión, con de repente diabetes, y por ahí un poquito se engrosó las manos, tiene artralgias, mialgias, oye, ya vi diagnosticando por ahí acromegalia. Los criterios de actividad me sirven para poder hacer un diagnóstico antes de la deformidad ósea. Y en esos casos, de repente, la hormona de crecimiento no se ha elevado mucho. Si no se ha elevado mucho, va a ser difícil el diagnóstico. En esos casos se hace esto, el test de supresión con glucosa. Al paciente, así como a los diabéticos, para ese diagnóstico le hago tomar 75 gramos de glucosa anhidra, ¿recuerdan? Pues acá le hago tomar entre 50 y 100 gramos de glucosa anhidra también. O si quieres, azúcar rubia, pues ya, azúcar, nada más. Le haces tomar al paciente. Normalmente cuando tomas azúcar, la glucosa en sangre se va a elevar. Y al elevarse la glucosa en sangre, escúchenme esto, eso bloquea la secreción de hormona de crecimiento. La hiperglicemia reduce la secreción de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento es una hormona que más bien te aumenta la glucosa, recuerdan, esa es la acción de la hormona de crecimiento, te aumenta la glucosa. Pero cuando aumenta la glucosa, tipo es negativo, te reduce la concentración de hormona de crecimiento. Yo al paciente lo someto a esta prueba, hay que tener supresión de glucosa y el paciente normalmente debe tener, en el momento de la hiperglicemia, a la hora o a la hora y media de haber tomado ese líquido azucarado, el paciente debe tener normalmente menos de 2 nanogramos por mililitro de hormona de crecimiento. Tú tienes esto y el diagnóstico está descartado. Para hacer el diagnóstico de acromegalia o de aumento de hormona, aumento patológico de hormona de crecimiento, tú tienes que tener en el test de supresión de glucosa más de 10 nanogramos por mililitro en 2 muestras. En 2 muestras. Si va entre 2 y 10, repite la muestra. ¿Mm? Puede funcionar también determinaciones basales. Es más fácil de diagnosticar déficit de, acromegalia que déficit de hormona de crecimiento. El déficit de hormona de crecimiento es mucho más difícil de diagnosticar en una etapa inicial, me refiero, en una etapa inicial. Si ves un pata que sus papás miden 1,70 m y el chiquito mide 1,20 m y tiene ya 15 años, ya pues el diagnóstico es sencillo. Pero cuando son iniciales los casos es más fácil hacer un diagnóstico de déficit, perdón, de acromegalia que de déficit de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque el valor normal de hormona de crecimiento va de 0,40. De 0,40. Si tienes un paciente que tiene algún rasgo acromegálico y tiene más de 40, tiene 42, tiene 50, el diagnóstico está sencillo. Lo repites para que tengas más de una determinación basal y se acabó. Tienes el diagnóstico sencillo. O si no vas a dosar somatomedina C o IGF-1, factor de crecimiento de la insulina tipo 1. Recuerda que la hormona de crecimiento, una vez que se secreta de la hipófisis, viaja y llega al hígado. Y en el hígado hace que se produzca más somatomedina C. Es en realidad la que te hace crecer la somatomedina.
Si tú logras, y la somatomedina no tiene las variaciones que tiene la hormona de crecimiento. Entonces, dosar somatomedina es también una buena herramienta para saber si un paciente tiene aumento de hormona de crecimiento o no. Si tienes un aumento de la somatomedina, tienes aumento de hormona de crecimiento. ¿Ya? Pero recuerden, estas dos formas, una determinación basal o dosar somatomedina, te va a servir, claro que sirve. Pero en los casos iniciales, que lamentablemente no son los casos más frecuentes, dosar hormona de crecimiento de esta forma es el gol estándar. El gol estándar. Como son casos avanzados, ya les contaba, el diagnóstico es más o menos simple. ¿Ya? Una vez hecho el diagnóstico, automáticamente te vas a una resonancia y encuentras el tumor que habitualmente es grande. Acá no es como en la hiperprolactina que hay otras causas, ¿no? Acá la hormona de crecimiento se te va a elevar así para que te genere la cromogaria, solamente si hay un tumor. No hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Entonces, tumor. Y este es un tumor que, a diferencia de la noma, no responde a medicación, no responde al tratamiento médico. Hay que operar. Si tú encuentras un acromegálico, ves el tumor, a operación, que no te va a responder con medicación. Acá no funciona bromocriptina, no funciona el octrótico. Digo que no funciona, porque a pesar de este dato, que 10 a 40% pueden tener respuesta positiva, ¿qué es respuesta positiva? Que por ahí puede caer un poco el hormona de crecimiento, pero la enfermedad no se va. El tumor no se va a reducir. El tumor no podría desaparecer. Eso no ocurre ni con cabergolina ni con bromocriptina. No ocurre. El medicamento que tiene más éxito para poder tratar la acromegalia es el octreotide. El octreotide es un análogo de somatostatina. Ustedes recuerdan la somatostatina. La somatostatina es un excelente bloqueador de la secreción de hormona de crecimiento. Siendo excelente, no llega a bloquearla del todo. Lamentablemente, la somatostatina requiere más de una inyección al día porque es una proteína que tiene vida media corta. Entonces, para evitar ese inconveniente, salió el octrótide, que tiene una vida media que es de 24 horas, su tiempo de acción, un solo pinchazo al día, algunos preparados con un solo pinchazo a la semana, entre 50 microgramos día hasta 200 microgramos día, siempre subcutáneo porque es parenteral. Esto puede reducir la secreción de hormona de crecimiento, pero no desaparece el tumor. Hay preparados mensuales, es una terapia cara, está un poquito más barato últimamente, es terapia cara. Octreotide se usa bastante, por ejemplo, en gastroenterología para reducir el flujo esplácnico en pacientes que tienen eh, hemorragia digestiva. El CIS, nuestro CIS todavía no tiene esto, no tiene eso, no tenemos octreotide. Entonces, ¿qué se hace en un paciente con acromegalia? Hay que operarlo. Y la cirugía va a ser transcraneal o transesfenoidal. ¿Mm? ¿Cómo sé que es transcraneal o transcraneal? Es abriéndole la tapa de los sesos, abriéndole el cráneo a nivel frontal, transfrontal. Transesfenoidal a través de la nariz, rompiendo el seno esfenoidal para llegar a la hipófisis y sacarlo. El transesfenoidal es una cirugía más difícil, pero se reserva para esa cirugía para tumores pequeños. Pero si el tumor es grande y tiene expansión ya extracelular con alteración visual, esto tiene que ser transfrontal. Mientras preparas el paciente, mientras buscas al neurocirujano, porque esto no es una operación sencilla, puede dar terapia médica, agonista de dopamina, puede dar cabergolina, te puede servir de algo para bajar un poquito el crecimiento, pero no es la terapia de elección, octreotide tampoco, y si es un tumor grande, va a comprimir quiasma, si comprime quiasma puede comprimir también pues, al resto de la glándula, y puedes tener hipopituitarismo, y si vas a tener hipopituitarismo, entonces hay que generar al paciente reemplazo hormonal, habrá que darle cortisol, habrá que darle de repente alguna tiroidea, reemplazo hormonal mientras viene la cirugía. Y cuando es un tumor pequeño, como les contaba, es un microadenoma, pues la cirugía será transesfenoidal, que es bien complicada. ¿Eh? Si es un tumor grande, será transcraneal. Después de la cirugía, como quieres que vas a entrar a la cirugía y tienes que preservar, es delicadita la vía óptica, no la puedes tocar, no la puedes dañar. Entonces, muchas veces no se saca todo el tumor justamente por no dañar la vía óptica y vas a tener somatotropinoma residual. Y eso se trata con radiación, radioterapia. Hay que irradiar al paciente, hay que irradiar al paciente y hay que irradiar al paciente. ¿Mm? Varias veces. Y en el transcurso le vas dando octreotide. No es tan simple como un prolactinoma, que esto es mucho más complejo. Felizmente es mucho menos frecuente. Felizmente es mucho menos frecuente. ¿Qué medicación? Ya les estaba contando, ¿no es cierto? Octreotide, le puedo dar cabergolina, le puedo dar bromocriptina, mejor cabergolina, por supuesto, y tratar la
el hipopituitarismo que este paciente con seguridad va a poder. En buenas manos, la terapia quirúrgica, cuando el tumor no es muy grande, usualmente puede ser gratificante. Es un tumor histológicamente benigno, pero cuando tú lo encuentras muy grande y por la cercanía de estructuras tan importantes, pues eso lo hace un poco más complejo. Los campos visuales tienden a mejorar en un 80%. Ojo, esto depende del cirujano y eso depende también del tiempo en el cual tú lo diagnostiques. Cuando hacemos diagnósticos tardíos, esta regla que ustedes ven acá, lamentablemente no se cumple. Depende entonces del cirujano, depende del tamaño del tumor, depende de la terapia previa, depende de muchas cosas en realidad para que tengas una buena respuesta. ¿Puede haber diabetes insípida? Claro, cuando el tumor crece mucho, comprime el hipotálamo y puede haber diabetes insípida. Cirugía transesfenoidal, casi no he visto que sea acromegalia porque rara vez hemos visto un tumor pequeño. Habitualmente la cirugía es transcraneal con todo lo que eso implica. Una cirugía transesfenoidal, bien, a través de la nariz. Te metes en la mucosa, llegas al seno esfenoidal, rompes el piso, entras al seno esfenoidal, rompes el techo, ahí está el tumor. Te das cuenta, si es un tumor grande por vía transesfenoidal, no va a salir todo el tumor. Es bien complicado. Arriba, transcraneal por acá arriba y puedes sacar todo. Transcraneal, recuerda que el quiasmático está justo por encima de la hipófisis. ¿Cómo sacas el tumor sin tocar el quiasma? Esto es bien complejo. Es bien complejo, bien difícil. ¿Ah? Es una cirugía bastante especializada que lamentablemente no deberíamos tenerla, chicos. Ya deberíamos tenerla. No sé, ahí ahora que estamos en épocas de elecciones, me gustaría, no sé, salud después de la pandemia, de la masacre que ha habido, salud debe ser prioridad. Salud debe ser prioridad, no solamente pensando en coronavirus, sino también pensando en otras posibles epidemias y pensando en lo que pasaba en salud en nuestra ciudad antes de que llegara la pandemia. Pacientes así tenían que ser derivados al Hospital de Neoplásicas en Lima o al Instituto de Ciencias Neurológicas en Lima para que lo puedan operar. Y llegaban a Lima y en Lima les hacían esperar. El SIS no les pagaba el hotel, a pagar el hotel, gente que venía del campo, que no tiene mucho dinero, es pobre porque quiere, ¿no es cierto? Y el Estado no les puede brindar la salud que necesita. Si después de la pandemia, chicos, no mejoramos nuestro sistema de salud, esta pandemia y tanta sangre, tanta gente que ha muerto, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Y eso sería para mí algo extremadamente triste. Y lo más triste de todo, creo que eso va a pasar. Creo que eso va a pasar. No importa quién gane las elecciones. Yo creo que, o sea, salud, disculpen la palabra, a la mierda con salud, porque salud no va a tener mayores cambios a pesar del desastre que hemos vivido. ¿Cómo es posible que hasta hay chicos que todavía están, médicos generales, que son médicos CAS en los hospitales, están todavía rogando por un contrato? ¿Cómo es posible que siendo el hospital regional el hospital que más está soportando la pandemia tenga menos presupuesto que el hospital de salud para afrontar la pandemia? ¿Cómo? Si en la pandemia esas cosas no han cambiado, después no van a cambiar. No van a cambiar. Y yo les muestro esta foto para que vean, en mi hospital no estamos haciendo porque esto requiere equipo especial. Equipo especial. Esto no se está haciendo. Deberíamos tener en el Perú, hay un candidato, porque el otro fulano no le importa, que por lo menos han planteado que hay un hospital, el nivel de complejidad de un hospital, de un Almenara, de un Loaiza, qué sé yo, uno en cada capital de departamento, o por lo menos uno en cada región. Debería haber, tiene que haber. Si la salud no mejora, chicos, si no hay cada vez más médicos y más médicos y más médicos, más enfermeras, más obstetrices, más todo, con un sistema de salud que sea universal y gratuito, recién entonces vamos a poder tener tasas de mortalidad infantil o tasas de mortalidad materna como en el primer mundo, como en Norteamérica, como en, no sé, Sudáfrica, como en España, como en Francia. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Eso es posible una vez que aumentamos el presupuesto de salud. Si eso no ocurre, esta cosa que nos acaba va a seguir siendo un sueño para hospitales que no están en la... Ojo, y en Lima no todos los hospitales me hacen esto. Esto me hace el Rebagliati, si no lo recuerdo, el Almenara por ahí, lo hice un poquito, 2 de mayo y el de ciencias neurológicas. Esos 5. Los demás no lo hacen. 5 hospitales en todo el Perú, en todo el país, para un país de 30 millones de habitantes. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ya.
Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Siempre es bueno hablar de política en clases. Están escuchando, están grabando, ¿no? No me importa si la autoridad escucha. Siempre es bueno hablar de política en clases. No hablo de elecciones, hablo de política. Voten ustedes por quien quieran. Pero siempre es bueno saber que la política es la herramienta que tenemos las sociedades para construirnos mejor. Hay que involucrarse en política. Hay que involucrarse en política. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos. Ya sabía. Mientras yo es durmiendo, seguramente. Y por eso quieren que grabe la clase, para que sigan durmiendo. ¿Quieren que llame lista? No, llama lista, ¿no? Yo no llamo lista, yo no pierdo tiempo en eso. Cuéntame. Dale, dispara, cuenta. Ah, es una, esa es una muy buena, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. A ver, les cuento qué hacemos, ¿ya? Nuestro paciente está en el hospital, está hospitalizado ahora. Le han sacado el tumor. No, bueno, se le hace el diagnóstico de acromegalia, tardío, por supuesto. Este, viaja a Lima, le sacan el tumor, no le sacan todo, porque cuando regresa de Lima, la diabetes continuaba, está usando insulina, la visión ya la perdió, está haciendo hidrocefalia, le han tenido señal. Ahorita está en la emergencia con trastorno de sensorio, la glucosa está normal, no sé, yo no he hecho cetoacidosis, pero está como está. ¿Qué hacer? A ver, esta paciente, después de que nos dimos cuenta que tenía un somatotropinoma residual, la terapia era obvia, tenía que recibir radioterapia. Radioterapia. Justo viene con la radioterapia, vino la pandemia y la radioterapia se suspendió. Ya se suspendió. Entonces no ha podido recibir. Hace poco se le ha vuelto a mandar a Lima, ya en plena pandemia, para que pueda recibir su radioterapia. Llega a Lima, tiene que hacer radioterapia. Y lamentablemente, por X problemas, no ha vuelto a recibir su radioterapia, incluso la segunda vez que ha viajado. Nunca ha recibido radioterapia. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué puede hacer incluso con una paciente así? Octrótide. El CIS no lo tiene. La señora con las justas gana 50 soles al día. Al día. Le gana 1.500 soles al mes la pobre. No sé de dónde ganarla porque la chica está ciega. Prácticamente está viendo de la caridad. Ustedes saben, ¿no? En el Perú, el pobre es pobre porque quiere. Chicos, esa es una de las frases más infames que he escuchado en alguna campaña política. Eso es una palabra, eso es algo infame, infame. Yo alguna vez he sido pobre, alguna vez mi padre no tenía ni siquiera plata para comprarme zapatos. Y lo veía mi viejo cómo se rajaba el lomo para poder darnos a nosotros un plato de comida. Nuestros papás hacen lo mismo. Otros chicos hacen lo mismo. Y decir que un pobre es pobre porque quiere es algo miserable. Es miserable decir así. Es miserable pensar en eso. Yo pienso así y les digo lo que les digo, porque veo pacientes que están con enfermedades que en otros sistemas de salud deberían ser resueltos y nuestro sistema de salud no los puede resolver. Tiene que conseguir trabajo para poder afiliar el seguro y no puede. Está ciega, no puede. ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Saben qué estamos haciendo? Tratando su diabetes. Ahora dándole su cirugía de derivación ventrículo peritoneal. Mientras tanto, el tumor sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Qué puede hacer acá? Nada. Octrótide, estamos tramitando. Eso también es lo que nos falta como sociedad, ¿no? El octrótide hay que comprarla, como es un solo paciente, es terapia costosa, sí ya puso sus peros, que viene el proveedor, nosotros mismos nos ponemos los propios cabes. Esta paciente debería ser por lo menos ahorita octrótide, mientras esperamos la radioterapia. O sea, yo veo como esta chica se está muriendo en mis narices y solamente tratando la glucosa, con otras cosas importantes no le puedo dar. Eso, chicos. Otra pregunta. Otra pregunta. Ya que no hay preguntas, Doctor, pues avanzando. Dime, Kelly. doctor, ¿cuál es el consejo que se le da a estos pacientes en caso quieran tener un hijo? Me has agarrado con eso.
Yo le diría, ¿sabes qué? Primero salva tu vida. Sería un milagro que se pueda embarazar. Que tiene tumor grande. Ojo, y ahora que vamos a tocar hipopituitarismo, de todas las hormonas pituitarias, la que es más delicada, la que cae con más frecuencia son justamente las gonadotropinas. Pues cuando hay un tumor pituitario, casi es difícil embarazarse. Encima un tumor grande que te embaraces, eso es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Bien complicado. Eso debe ser lo más difícil. Digo lo más difícil porque, a ver, si fuera mujer y le quitas la hipófisis, a esa chica yo le puedo hacer menstruar, le podemos hacer ovular dándole gonadotropina, o sea, terapia de infertilidad con gonadotropinas, que es costosa, dicho de paso, es carísima. Esa terapia de fertilidad tampoco se da en la seguridad social, no se da, ¿ya? Tampoco en el Ministerio de Salud, no se da. Cada paciente la tiene que comprar, es bien caro, es bien caro. Entonces, si esa paciente quiere embarazarse, ¿qué le diría? Yo evaluaría su función ovárica y si todavía puede ovular, anda, embarázate, mamá. Que se que en consulta, anda, busca a tu esposo, anda, embarázate. No sé qué harás. O sea, es una carrera contra el tiempo. Porque, a ver, recuerda que la hipófisis es importante para que te embaraces. Sin hipófisis no te puedes embarazar. Pero una vez que te embarazas, la hipófisis ya no es necesaria. Ya no es necesaria. Estás embarazada, te quitan la hipófisis, no hay problema. No tendrás leche, pero el embarazo sigue. El embarazo sigue. Difíciles. Con que la paciente pueda vivir, estoy contento. ¿Qué estamos viendo, chicos? Hipopituitarismo, ¿no? Hola. No, doctor, sigue la categoría. ¿No sí? A ver, perdón. Vamos a dejar de presentar, voy a presentar otra. Dejamos de presentar. Ya. Y presentamos otra. No, estamos acá. Estamos acá. ¿Qué han hecho ayer los chicos de la selección? No, brutos estos muchachos. ¿Para qué toman partido? ¿No? Deben mantenerse neutrales, no tomar. En una elección tan polarizada como esta, donde el país está prácticamente dividido, irte por un bando, va a ser que el otro bando no te vea con buenos ojos. Estos chicos. A ver, hipopituitarismo. Tema del día de hoy, último tema del tercer parcial. ¿Ah? ¿Qué es hipopituitarismo? Estas son las hormonas pituitarias, FSH, TSH, perdón, FSH, LH, TSH, prolactina, hormona de crecimiento y corticotropina. Decimos hipopituitarismo cuando alguna de estas 6 hormonas cae. Basta que una caiga, hablamos de hipopituitarismo. Y para poder entender un poquito mejor lo que es hipopituitarismo, quiero que ustedes sepan y quiero que ustedes vean, estas son las diferentes hormonas hipotalámicas, las de arriba, hormonas hipotalámicas que estimulan la secreción de estas hormonas pituitarias. La GnRH, para que lo puedan comprender mejor, las hormonas estimulantes siempre tienen en su sigla esta R, que es de release, liberación. Hormonas liberadoras de THRH, hormona de crecimiento. CRH, hormona liberadora de corticotropina, de tirotropina, de gonadotropina. ¿Mm? Estas estimulan, estas inhiben somatostatina, que es una hormona que inhibe todo. Recuerden, el osteotil es un análogo de somatostatina y la dopamina, que me bloquea la secreción de prolactina. Eso ustedes ya lo. Hablamos de hipopituitarismo cuando cae alguna de estas hormonas. Lamentablemente es frecuente que caiga más de una, y aparece lo que se llama el hipopituitarismo. Donde típicamente, recuerden que el eje gonadal es el eje que con más frecuencia cae, porque es un eje bastante frágil. Entonces, los caracteres secundarios empiezan a regresionar. Como que me empieza a faltar, tengo menos vello axilar, por ejemplo, menos vello púbico, por ejemplo, ¿ah? O el tamaño del testículo empieza a reducirse, o el tamaño del pene empieza a reducirse. Y si eres chica, las menstruaciones desaparecen y en ambos géneros hay infertilidad. Al varón se le cae el vello facial, por ejemplo, la musculatura que depende de testosterona, un poco que cae, te pones más débil, regresión de caracteres sexuales secundarios, ausencia de vello axilar corporal o público. Corporal me refiero a los varones. Hipotiroidismo, por supuesto, sin bocio. Recuerdo que en el Hashimoto tampoco hay bocio, y acá tampoco hay bocio, porque este es un hipotiroidismo secundario. Una insuficiencia suprarrenal con hipopigmentación.
la piel se te empieza a poner un poquito más clara. Oye, me estoy aclarando, carajo, te estás enfermando. Pero a pesar de esta insuficiencia suprarrenal, no cae la presión arterial. No cae la presión arterial. Así más o menos es un paciente con hipopituitarismo. Viendo la lámina, quiero que saquen una conclusión. El paciente con hipopituitarismo va a tener compromiso de un eje o puede tener compromiso de muchos ejes. Si tú encuentras compromiso de un eje, tienes la obligación médica de buscar compromiso de los otros ejes, porque la pituitaria tiene el tamaño de cuánto, de una alberja, nada más pequeña, de una pimienta. Entonces, si hay compromiso de, por ejemplo, las células que producen gonadotropinas, ¿tú crees que no habrá compromiso de las células que producen corticotropina? ¿O de las que producen cualquier otra hormona? Claro que sí. Entonces, cuando un paciente tiene hipopituitarismo, se supone que has explorado y evaluado cada uno de los ejes. Eso es obligación. Hipopituitarismo, entonces, basta que una de las hormonas de la hipófisis caiga y punto. A eso le llamamos hipopituitarismo, sin importar la causa. Sin importar la cosa. Puede ser por una hipotalámica de repente, puede ser por un problema sistémico, por ejemplo, puede ser por un tumor, por ejemplo, no importa la causa, a eso le llamamos hipopituitarismo. Si caen las 6 hormonas, hablamos de panhipopituitarismo. Por lo tanto, la acromegalia no produce panhipopituitarismo, porque está aumentada la hormona de crecimiento. El prolactinoma no me genera panhipopituitarismo, no genera, porque va a aumentar la prolactina. En tumores pituitarios, yo he tocado la enfermedad de Cushing. Eso lo vamos a ver en el cuarto parcial. La enfermedad de Cushing hay que entenderla bien en el cuarto parcial. La enfermedad de Cushing, recuerden esto, antes de pasar el tema que me voy a olvidar. La enfermedad de Cushing es el tumor pituitario que produce ACTH. Esa es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing debe ser el tumor pituitario funcionante más común derivado de células basófilas. Ustedes saben que la prolactina y la hormona de crecimiento son producidos los lactótropos y los somatotropos por células, estas dos, que a la tinción con hematoxilina y eosina se convierten, son así medias rosadas. ¿Recuerdan lo que les dije en clase pasada? En cambio, el resto de células son basófilas, el color más bien es azulado. ¿Cuál es la frecuencia de tumor pituitario? El no funcionante de la cabeza. Segundo, el prolactinoma. Tercero, el somatotropinoma. Cuarto, el corticotropinoma, el tumor pituitario derivado de células basófilas más común. Porque el tirotropinoma y el gonadotropinoma es raro, eso es rarísimo. Eso es raro, es más raro que Fujimorista honrado. Es raro, esto es raro, esto no hay. Yo no he visto un solo caso en Cusco entonces, en todos estos años. No hay, no hay, no hay. Entonces recuerden ese detalle de la enfermedad de Cushing, muchachos. Recuerden ese detalle. Ya. En Cushing hay obviamente aumento de la hormona del cortisol. Ya. ¿Cuál es la clínica de un paciente que tiene hipopituitarismo? La clínica la vamos a ver ahorita viendo de cada eje, dependiendo de cada eje. ¿Ah? Pero en la clínica tú estás en la obligación de explorar más de un eje, porque cuando tú haces diagnóstico de hipopituitarismo hay que diagnosticar clínicamente y laboratorialmente más de un eje. Y parte de la evaluación también es hacer imágenes, debe ser eh, los tumores, por lo tanto, son la patología de lo más frecuente en hipófisis. Entonces, de repente la causa del hipopituitarismo, hay que ver imágenes. En algunos casos, estudios genéticos, en algunos casos, para poder hacer consejería genética, para poder anticiparme al tumor que puede aparecer después. Y aquí es importante considerar a un grupo de enfermedades que se llaman neoplasias endocrinas múltiples, sobre todo la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que va con tumor pituitario, por ejemplo, que va con tumor pituitario. Estudio genético para ese tipo de enfermedades. Ya chicos, hasta acá tengo que volar al hospital. ¿Alguna pregunta? Sí, 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 siguen durmiendo. Yo acá gastando la voz, levantándome temprano.
para darle clase y es durmiendo. Ahí. No, doctor, estamos despiertos. Tú estás despierta. Los demás, no se preocupen, no les voy a pedir que prendan cámara porque ya me imagino las fachas en las que están. Yo también estoy fachoso, estoy con mi pijama, estoy con mi chuli encima, con mi chalina, sin mascarilla, por supuesto. ¿Preguntas? Ninguna. Adrianita, el examen es este martes que viene, ¿sí? El martes que viene. Desde ya, ya saben, este martes, porque acaba. 25. Martes 25, sí. Martes 25, miércoles 26 podría ser. ¿Mm? Ya. Ya, muchachos. Quedamos en eso. Ya les voy a comunicar más tarde la fecha exacta, ¿sí? Por favor, den examen cuanto antes. No se acumulen exámenes para el final. No cometan ese tremendo y craso error. Les gusta postergar exámenes, pues. En endocrino no se posterga, ustedes ya saben. Ya, muchachos, hasta acá. Que tengan un buen día. Cuídense mucho que la pandemia sigue. Chao, muchachos.